Bueno, primero que todos, muchas gracias por su tiempo. Les doy la bienvenida a todos. Yo soy Joaquín Simón Padrós. Tengo una consultora de recursos humanos que se llama JSP Executive Talent, que justamente es quien organiza este webinar y tiene como invitados especiales a Tomás Lanardone y a Sergio Fernández Mena. Un poco voy a contarles el por qué nace este webinar y esta necesidad de compartir con ustedes, y después los voy a presentar a los invitados, pero un poco quería justamente contarles de un informe que hicimos recientemente sobre la industria, entrevistando en profundidad a más de 50 líderes, gerentes generales, inversores, socios, donde les preguntamos justamente cuáles eran las prioridades del negocio, de la empresa para los próximos años. Justamente le preguntamos qué piensan de la tecnología, de la adopción de la tecnología en cada uno de sus procesos, qué piensan justamente de las capacidades de liderazgo que requieren las personas que estén justamente liderando esta industria. Y también hablamos un poco de la sustentabilidad, ¿no? De cómo vienen trabajando en materia de sustentabilidad, no solamente con las comunidades, sino también con respecto al medio ambiente. Hecha esa introducción, presento a los invitados. Por un lado, Tomás Lanardone, es un abogado con muchísima experiencia en oil and gas. Vivió 8 años, ¿no? En Neuquén, donde abrió justamente la filial, por decirlo nada, la sucursal de Martínez de Rueda allí. Y bueno, especialista no solamente en lo que es upstream, midstream, downstream, y también, bueno, energía eléctrica, renovables, y también arbitrajes, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, Sergio Fernández Mena, actualmente consultor en Aramo Consulting, trabajando mucho con boards, con CEOs, en el asesoramiento en toda la región, desde México para abajo, en todo lo que tiene que ver con minería, oil and gas, energías renovables. Y me interesa mucho las distintas miradas, ¿no? La mirada de Tomás, la mirada de Sergio, y un poco partir justamente los distintos temas del informe que hicimos a los líderes para ver qué opinan, para ver qué es lo que piensan sobre la industria. Y un detalle no menor, con Tomás, la semana pasada hicimos un viaje a Vaca Muerta, Argentina, en Neuquén, para conocer de primera mano qué está pasando. Con Tomás y un grupo de 25 personas, donde pudimos conocer de una manera muy profunda y con una receptividad increíble de las distintas empresas, no solamente la estrategia de las empresas, sino la acción, ¿no? En los pozos petroleros, en las centrales termoeléctricas, en las justamente plantas de arena, digamos, conocer como toda la cadena y a su vez aprender un montón. Y nos surgieron ciertos interrogantes que quería compartirlo con Sergio, compartirlo con Tomás, a ver él cómo vivió esa experiencia. Hecha esta introducción bastante larga, si les parece, arrancamos. Les comparto un segundo el informe de liderazgo que preparamos desde JSP. Eh, Lana, avísame si se está viendo. Perfecto. Es un informe de liderazgo ejecutivo en la industria energética y minera de América Latina, donde justamente entrevistamos a más de 50 líderes del sector y quería profundizar en los hallazgos claves del informe, sobre todo en este punto que dice transformación urgente o sentido del aprovechamiento de una oportunidad, ¿no? Porque la gran mayoría de los líderes coincidían que obviamente es un entorno y un contexto que está cambiando día a día gracias a la tecnología, pero hay como un sentido de la oportunidad que hay que aprovechar. Hay ciertas barreras o ciertos
ítems a desarrollar, como puede ser la infraestructura, como puede ser los recursos humanos que sean capaces de liderar esta escalabilidad que probablemente se dé. Entonces, quería preguntarles a ustedes, como primera instancia, ¿ven ustedes una transformación necesaria y un sentido del aprovechamiento de la oportunidad medio urgente, medio de no dejar pasar este tren? Compartan lo que ustedes crean y me interesa mucho de manera abierta, ¿no? Si te parece, Tomás, compartinos vos qué es lo que pensás al respecto. Perfecto, gracias, Joaco. Placer formar parte de del seminario. Te felicito por el informe, que tuve la suerte de leerlo. Eh, a ver, yo, eh, como bien dijiste, tengo experiencia en la industria porque soy un apasionado de la industria. Mi viejo laburó en la industria, conozco el palo porque realmente lo disfruto mucho. Y efectivamente uno ve que ya están todas las cartas en la mesa para jugar. Está el marco regulatorio, está la tecnología y están las políticas públicas y están las empresas. Y ahora, digamos, el sector ya se transformó, ya encontró la tecnología, encontró la manera de hacer de vaca muerta una verdadera revolución productiva. Y me quedo con lo que dijiste de la urgencia. Si uno ve que se hicieron muy bien las cosas durante los últimos 10 años, desde casi todo punto de vista, después podemos hacer doble clic en algún punto, pero sí uno ve que ahora es el momento de poner quinta, poner quinta, porque todos los que más o menos leemos los diarios, estemos en la energía o no, hay una transición energética, hay un mundo que de a poco va transicionando de combustibles fósiles a energías limpias, entonces Vaca Muerta tiene una ventana de 20, 30, 40 años, Mm. según el informe que uno lea, pero es el momento ahora para empezar a escalar esa productividad. Así que si te parece, te dejo ese concepto y le Perfecto. paso la palabra a Sergio. Perfecto. Y tomo algo que dijiste como para también introducirlo a Sergio, que dijiste la tecnología está. Así que, Sergio, contanos un poquito vos cómo ves, así a nivel general, la industria o el sector y qué te parece esto de que la tecnología está. Dale, genial. Bueno, también buenos días para quienes están sumándose hoy. Gracias, Joaquín, por la invitación. Adhiero a lo que comentó Tomás respecto del informe, está muy bueno. A tu pregunta, a ver, mirándolo del lado un poco más tecnológico, en el sentido amplio de tecnología, eh, creo que la tecnología pone un desafío adicional. El desafío adicional que pone es que, por lo general, eh, las tecnologías y en particular las tecnologías digitales, que son las más pervasivas, tienen ciclos de vida bastante cortos. Es decir, sale ¿cuál es la sopa del día? La sopa del día es AI, ¿no? Y en Mm. particular la IA generativa. Y después, si quieren, Sí. hablamos un poquito más de a qué me refiero con la IA no generativa y respecto de la generativa. Pero bueno, sea como fuera, Gen AI o todo esto, ChatGPT, cualquiera de las versiones que usen, Claude, etcétera, y hace 3 años no estaba en el día a día. Hoy todo el mundo habla de eso, ¿sí? Entonces, ¿y cuánto va a durar ese hype? No, no lo sé, pero va a durar hasta que aparezca lo próximo. ¿Qué será Mm. lo próximo? No lo sé. Posiblemente realidad aumentada, portable y mucho más útil que las lentes que hay hoy. Pero el tema es, la tecnología creo que estresa la necesidad de actuar con un sentido de urgencia, ¿sí? Eh, en particular, Bien. si lo traemos al dominio de lo que son las energías, hay una combinación ahí interesante. Por una parte, eh, el uso cada vez mayor de tecnologías digitales, de las cuales de vuelta, inteligencia artificial es un componente importante, pero llamémosle la nube como un todo, todos los centros de procesamiento de datos, para ser más genéricos, van creciendo prácticamente con una curva casi exponencial. Ahora, Mm. como saben, si es que alguna vez tuvieron el celular un rato en la mano o la notebook arriba de las rodillas, después de un ratito se calientan y mucho, ¿no? Eso es porque consumen energía, ¿no? Entonces, de la mano de este apetito insaciable que tenemos por los datos, ¿sí?
Mm. viene un crecimiento importante en la capacidad de abastecer la energía que requiere esa capacidad de cómputo. ¿Sí? Y todas las proyecciones que se están realizando en este momento dicen que la verdad es que vamos a estar a nivel global eh, acercándonos casi peligrosamente a niveles de escasez de energía para abastecer los centros de datos. ¿Sí? Que a su vez esto tiene que competir con la energía que necesita la población para desarrollar su vida, ¿no? Y ahí es a donde de vuelta esa situación genera una oportunidad adicional. Son pocos los países que tienen la capacidad de generar energías en exceso, con saldo exportable, si es que lo vas a sacar del país, o en exceso a la capacidad interna de consumo, ¿no? Entonces, Argentina podría ser un hermoso lugar si se dieran ciertas condiciones para colocar centros de datos, ¿no? Y eventualmente abastecerlos ya sea con las energías renovables que tenemos, que somos un país bendecido en ese sentido, ¿no? En el norte, centro para arriba con energía solar y de la mitad para abajo con energía eólica, más el gas de vaca muerta, ¿sí? Entre los tres es un combo interesante como para hacer la provisión de energía a grandes centros de cómputo, ¿no? Mm. Eh, Luego está la otra variante que están tratando de desarrollar en otros países, obviamente aquellos que tienen mayor déficit de este tipo de energías, naturalmente van a buscar, sobre todo si son grandes potencias, van a buscar formas de hacer, de compensar esas carencias, ¿no? Y por eso todo este desarrollo que se empieza a acelerar vuelve en la energía nuclear, con la forma de reactores modulares pequeños, ¿no? Bueno, todas esas, si uno lo mira desde el punto de vista de ciclos de tecnología, puede ser una amenaza cierta posiblemente a 10 o 15 años vista dentro de esta ventana a la que hacía referencia Tomás. Uno Mm. proyecta gas como energía de transición, sí, entre 20 y 40 años. Esa ventana hace 15 años parecía mucho más corta, los hidrocarburos en teoría íbamos a estar en un plató, bueno, se extendió todo, pero Bien. en el medio no tengo duda de que va a haber alguna disrupción, ya sea la combinación de estos factores, perdón, reactores nucleares modulares, eventualmente, no lo sé, fusión nuclear, ¿no? Que está ahí a poquitos años de que sea una realidad. Sea como fuere, estos ciclos son cortos, el tiempo para actuar sobre ellos está bastante acotado y es un problema multidimensional. ¿Sí? Hay que resolver soluciones, hay temas de infraestructura, estuvieron por Vaca Muerta, habrán visto algunos de los desafíos que hay para movilizarse en Vaca Muerta, ¿no? Obviamente hay que crear las condiciones de evacuación en las cuales se está trabajando, ¿no? Cómo sacás el gas, cómo sacás el petróleo en este caso, y finalmente cómo lo llevas hacia el destino, a dónde se va a consumir, ¿no? Hidrógeno es otra de las cosas de las que se habla mucho, pero una cosa es el hidrógeno en Europa, donde eventualmente lo podés pasar por los ductos que ya existen para gas, y otra cosa es mandar hidrógeno desde, no sé, desde Argentina a Europa. Bueno, tiene otro nivel de complejidad, ¿no? Bueno, no quiero ser muy larga o mucho más No, larga está la respuesta, clarísimo. pero definitivamente pasa por ahí. Está la ventana de oportunidad. Es un problema, estoy repitiendo esto, es un problema multidimensional y eso va a requerir que múltiples partes se pongan de acuerdo, Mm. no solo en qué hay que hacer, sino en el timing con el cual hay que hacerlo. Bien, perfecto. Bueno, eso, gracias a los dos, la verdad que me dan un pantallazo y un panorama mucho más, si se quiere, bajado a tierra de este sentido del timing, de la oportunidad, como hablabas vos recién, Sergio, y tomás de esa ventana, ¿no? de años que tenemos por delante. Pero vuelvo a algo que mencionó Tomás, que me parece interesante. Está la tecnología y parecería estar el marco regulatorio, ¿no? Y en base a eso que vos compartías, me gustaría que nos cuentes por qué decís que es un momento óptimo como para ya poner quinta a fondo y en este marco regulatorio, bueno, puntualmente en Argentina, ayer comunicó, ¿no? El ministro de Economía que ya hay 20 proyectos de RIGI, pero quiero que me compartas vos tu visión, Tomás, desde el costado legal, cómo estás viendo este marco regulatorio, cómo estás viendo, si se quiere, cómo esto está produciendo efecto en las inversiones. Yo sé que vos formás parte también de la Cámara Argentino-Tejana, que estás en constante relación con gente de afuera, ¿no? Con empresas del exterior.
y me interesa mucho tu mirada de por qué además a esta oportunidad de meter Quinta a fondo, ¿cómo ves la mirada desde el exterior hacia la Argentina puntualmente y hacia la región también? Perfecto, Joaco. Primero, algo que me pareció súper interesante que dijo Sergio es estos 20, 40 o 60 años que mencionaba yo en la transición energética, te lo va a dar el surgimiento de una tecnología masiva, sea los reactores nucleares o sea el hidrógeno. Y uno ahí ve cómo la industria, y lo bajo al oil and gas, cómo la industria es muy resiliente a través de las mejoras tecnológicas, de cómo generar ese hidrocarburo con arena más barata, con tecnología de perforación más diseñada, etcétera, etcétera. Hay tanto para hablar que no quiero marear, pero cómo es resiliente a esas tecnologías que le compiten. En el fondo es una competencia, ¿no? Todo se trata de una competencia. Entonces, es una industria muy resiliente que, por qué voy a esto? Porque durante los últimos 10, 12 años, al menos en Argentina, se encargó de eso, de generar optimización en sus procesos para ser cada vez más productivos los pozos, para hacer más baratas las vías de evacuación, para explotar más las sinergias entre diferentes productores. Acá me refiero a capaz gasoductos troncales o plantas de tratamiento multicliente, eh, y que puedan soportar precios bajos. O sea, Mm, tecnologías disruptivas de competencia y precios bajos. mm, Y la Argentina en estos últimos 12 años a la industria la acompañó bastante. Me refiero, saquemos un segundo el cepo, que sé que toda la parte macro es complicada, aunque Guineo le ayudó bastante el exceso de pesos en Argentina a estos efectos. En otro momento podemos hablar de eso. mm, Pero lo cierto es que eh, a través de nuevas leyes de hidrocarburos, a través de regulaciones del midstream y del downstream, o sea, del transporte, del procesamiento, de los precios de los hidrocarburos, y ni hablar a partir del nuevo gobierno de Milei, la Argentina hoy tiene un marco normativo súper competitivo que todas las empresas, tanto nacionales como extranjeras, lo miran, lo respetan y está en línea con los marcos normativos de los países que han tenido éxito para desarrollar su industria. bien, Llámese Permian, llámese Brasil, más allá de que uno es offshore presal y otro es no convencional, similar a Vaca Muerta. bien, Lo ato con Riggy. Riggy es algo, es como un sweetener, es un complemento para grandes proyectos, realmente grandes proyectos. Aclaro, dejó afuera el upstream, o sea, hoy un desarrollo de shale oil queda fuera del Riggy, no tiene las garantías e incentivos del Riggy, pero por sobre todo deja dentro al el LNG. mismo. Y sí, y al midstream, a los nuevos oleoductos y gasoductos, pero por sobre todo yendo a proyectos más relevantes para transformar a la Argentina. Sí, Estoy hablando del LNG, ¿no? De una tecnología que existe en el mundo hace un montón, pero que en nuestro viaje, Joaco, lo fuimos viendo, sí, de que el concepto de barcazas de licuefacción del LNG está creciendo. Eso es una tecnología, mm, digamos, en crecimiento significativo que está llegando a la Argentina a mm, través del proyecto de Southern Energy, que está compuesta, es como un joint venture de varios jugadores, algunos mm, locales como YPF Pampa y Pan American Energy, como extranjeros, como Harbor Energy, que es una empresa, bueno, cuyo accionariado es de BASF, Letter One y otros accionistas, ¿no? Etcétera. mm, Entonces, fíjate ahí tenés un buen ejemplo de un joint venture que comparte un perfil nacional, de empresas nacionales, es más, una National Oil Company como YPF, y mm, empresas internacionales dispuestas a invertir capital en un proyecto de re largo plazo. O sea, los permisos de exportación de LNG que se otorgaron a ese proyecto son de 30 años, similar a todo lo que es la protección del RIGI. mm, Entonces, si querés en lo que es LNG, es donde veo mucho interés de concretar proyectos. bien, No lo veo tanto en las renovables, pero ahí es como que falta una vuelta de tuerca en línea con lo que decía Sergio, de usar nuestras energías renovables para
que Argentina sea mayor demandante de energía. Hoy si uno ve digamos, la curva de demanda de energía, si bien crece, es más o menos vegetativa. No tuvo grandes saltos que los tenés cuando traes dos hornos acereros nuevos, traes una mina de cobre nueva o traes mega data centers a la Argentina. Entonces, Argentina creo que por vía de generar demanda va a generar también esa oferta de energía renovable a través de RIGI. Mirá, También hay una ventana de tiempo ahí. El RIGI le queda un año. Entonces mirá. también, por eso vas a ver cada vez más esos anuncios, por sobre todo de las mineras, que venían Mm, lentas, pero están mm, empezando, son elefantes, se están mm. empezando a mover, y ahí también, si querés, para después, si querés atarlo con la parte de recursos humanos, todo lo que es minería, biogás y LNG va a disparar una demanda de recursos humanos fantástica. Totalmente, me imagino, ya nos vamos a meter en eso porque también es muy, digamos, otro de los puntos salientes que marcó el informe, tiene que ver justamente con tener en cuenta no solamente, bueno, que algo hablamos en el viaje, ¿no? El tema de abordar el talento joven, ¿no? Cómo el talento joven se empieza, que tuvo como un proceso de desenamoramiento de la industria, pero nos tocó ir a este viaje con 6 7 jóvenes de entre 20 y 30 años que no podían creer toda la oportunidad, el trabajo bueno, y el futuro, ¿no? que tiene esta industria, con lo interesante desde lo técnico, pero también desde lo concreto, desde lo real que está sucediendo. Así que en ese sentido ahora nos metemos, pero Sergio, quería preguntarte a vos esto que charlamos recién con Tomás, sobre todo de las inversiones, del marco regulatorio, de esta ventana también que trae el RIGI. ¿Vos qué opinás? ¿Cómo la ves? Si te tuviese, digo, me saco el cassette, ¿no? Y te digo, Sergio, vos desde adentro, ¿qué opinás? ¿Qué va a pasar en estos años con las inversiones? ¿Están llegando? ¿Van a llegar? ¿Van a seguir llegando? ¿Cuál es tu opinión? Primero, no soy obviamente un especialista en temas legales regulatorios, ¿no? O sea que opino casi como un ciudadano informado y un poco formado con temas específicos de la industria, pero sí, el marco regulatorio en particular, RIGI, RIGI, como lo pronunciemos, creo que es una condición necesaria, pero no suficiente. Eh, lo a lo que me refiero es, estas son inversiones multibillonarias, ¿sí? Mm, Este, que requieren, por lo tanto, tienen un ciclo de vida de mínimo 30. O sea, si hablamos de minería, mm, estamos hablando de, no sé, poner en producción una mina desde que arranca el permiso de comenzar a trabajar ahí en el sitio hasta que empieza a operar. Tenés entre 3 y 5 años hasta que empezás a sacar algo, ¿sí? Y después se espera que tenga un ciclo de vida de 30 a 40 años por lo menos. En el medio, más allá de los incentivos iniciales tipo RIGI, ¿no? Como para que esto arranque, lo que cualquier inversor busca, como cualquiera de nosotros, es tratar de minimizar el riesgo. Y una forma de minimizar el riesgo viene a partir de que sea predecible, ¿no? totalmente. Predecible respecto de qué, alguien diría. Bueno, yo diría al menos no más impredecible que el resto del mundo donde yo tengo opciones para invertir. ¿Eh? Mm, Entonces, creo que la condición es necesaria, pero no suficiente. Sería suficiente si espero y aspiro a que haya continuidad independientemente de quién esté en la Casa Rosada. Porque mm, esas son las continuidades de largo plazo que son las que terminan definiendo si es como inversor, si es que yo voy a poner plata acá y la voy a hundir por los próximos 30 o 40 años. ¿Eh? Y está claro. vamos a nuestro país frontera, acá, Brasil, gran tomador de inversiones a lo largo del tiempo, más allá de, esto es una opinión muy personal, ¿eh? Más allá de el color y si está más a la izquierda o más a la derecha, creo que objetivamente lograron una mucha mejor consistencia de largo plazo que asegura un marco razonablemente más seguro para inversores, ¿no? Mm, mm. Eh, Clarísimo y te agradezco, sin ser experto, como decís vos, en la materia, pero sí con mucho recorrido en la industria. Y parte de estas charlas que hemos tenido previo a este webinar con ambos, tiene que ver con
mi intención de bajar a tierra este informe que hicimos desde JSP Executive Talent, de poner ejemplos concretos, ¿no? Porque está buenísimo hablar de un sentido de la oportunidad, del timing, aprovechar lo que falta infraestructura, que ahora hay un marco regulatorio y condiciones como dadas para... Ahora, está buenísimo. Ahora, en la práctica, en el día a día suyo, vos como consultor y Tommy, vos como abogado, ¿no? Que está en constante conversación con los stakeholders del ecosistema, ¿no? De la industria. Eh, ¿Qué ejemplo concreto podrían darme uno, si querés arranco por vos, Sergio, ahora, de este proceso de querer mantenerse en la vanguardia de la tecnología para aprovechar la eficiencia y tener una condición ante los inversores de atractivo, ¿no? Porque obviamente quien produce a menor costo y quien tiene la tecnología capacitada, hemos venido de Vaca Muerta con Tomás, hemos visto dónde registran los datos día a día, minuto a minuto, de cómo está performando las distintas perforaciones que están sucediendo o las distintas acciones de cada una de las empresas. Digo, ¿dónde ves vos, sobre todo en la data, ¿no? Sobre todo en los datos, Sergio, que las empresas están mirando y cómo crees, pero de vuelta, con ejemplos concretos, no quiero que vayamos a lo técnico o a lo hipotético, sino vos en tu día a día, ¿qué ejemplo concreto podrías darme? A ver, el juego del mundo de las tecnologías digitales es un juego de equipo. O sea, la forma de potenciar el valor real del dato, ¿sí? Y ponerlo en valor, o sea, convertir el dato en información, que es ponerle un contexto, tiene que ver justamente con la capacidad que vos tenés de hacer un leverage, digamos, ¿no? De tus propios datos, más el efecto combinatorio que pueden tener con datos de tu ecosistema. Si vamos a oil and gas, y por lo mismo aplica a minería, creo que aplica a cualquier industria, pero hablemos de oil and gas, ¿sí? Hay la naturaleza del negocio de oil and gas hace que se generen enorme cantidad, estoy hablando de petabytes de datos, ¿sí? En una compañía, ¿sí? El problema es que prácticamente el 70% de esos datos, no sé si el 70, pero un porcentaje mayoritario de esos datos está subutilizado o no utilizado, por distintos motivos, ¿sí? Ahora, esa enorme cantidad de datos, a su vez, tiene una capacidad limitada en la explotación y en la puesta en valor, porque en definitiva, aun si los pudiera utilizar en su totalidad, estoy dejando dinero sobre la mesa porque hay otros jugadores del ecosistema con los cuales si yo no me vinculo de manera efectiva y a través de este intercambio de datos, realmente no puedo hacer un fully leverage. Si estuvieran en Vaca Muerta, habrán visto que las operaciones de Vaca Muerta, una cosa es operar un pozo, otra cosa es todo lo que se necesita hacer antes y después de que tenés el pozo perforado. Entonces, nuevamente interactúas con las empresas perforadoras, con la que, no sé, que lo que te hacen las tareas de workover, ¿no? De mantenimiento, etc. En todo eso hay enormes cantidades de datos, ¿sí? Que si vos lo dejás en silos, estás creando condiciones subóptimas, estás dejando dinero sobre la mesa. Ahora, la pregunta es, si es tan obvio, ¿por qué no se juntan e intercambian los datos? ¿Sí? Mm. Y bueno, ahí creo que entran, de vuelta es opinión personal, pero también bastante apalancada de la experiencia. Posiblemente haya una diferencia por el momento y ojalá se resuelva rápido en Argentina respecto de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos en el Permian Basin, ¿no? La naturaleza de la explotación de oil and gas acá es básicamente un negocio primario de acreaje, ¿no? A donde alguien tiene determinada cantidad de área, digamos, ¿no? Concesionada por el Estado, por determinada cantidad de tiempo, y bueno, una vez que estás ahí, hasta tanto se den las condiciones para la salida eventualmente, pero los reemplazos son muy bajos. En Estados Unidos, como saben, la parte legislativa es diferente, entonces la dinámica en quién es el dueño y quién opera el pozo es mucho más rápida, lo cual creo Mm. que genera condiciones de entorno que haga que naturalmente el dato se comparta más allá de que quieran no compartirlo, porque yo soy el nuevo propietario, pero necesito el dato de quién era el propietario anterior, porque en todas las cosas me lo pone en valor, ¿no? Y a su vez yo lo pondré en valor para quien eventualmente sea el próximo propietario de
de estos pozos o de esta área. Acá creo que todavía tenemos, no sé si desincentivos, pero posiblemente no haya suficientes incentivos como para compartir esos datos. ¿Por dónde deberían venir los incentivos? Y creo que están llegando. Viene justamente a través de la puesta en práctica de tecnologías nuevas, y ahora sí hablo de la inteligencia artificial, ¿sí? A donde tengo que tener acceso a gran cantidad de datos y buena calidad de datos. Entonces, si bien inicialmente yo puedo explotar el ecosistema y decir, bueno, sumo a mis datos los datos de Joaquín y de Tomás, ¿sí? Está todo bien, condición necesaria, no suficiente, porque si ven los datos hay que tener buena calidad. Y ahí necesito que por lo menos le llamemos perro al perro y no que le llamemos, no sé, organismo con cuatro patas, cola y oreja, ¿no? Porque empiezan todos los de pelote de cómo ecualizo. Hay mucha fricción todavía porque no hay estandarización de datos. Bueno, si se dan las condiciones razonables para que llamemos las cosas más o menos de la misma manera, ¿sí? Desde el punto de vista de cómo llamamos a los datos. Y segundo, estamos dispuestos a compartirlo, hay mucha plata para generar en términos de unlock de valor, ¿sí? Y creo que están dadas las condiciones. Inteligencia artificial es uno de ellos. No hablo de inteligencia artificial generativa, que es una forma linda, fancy y natural de interactuar con datos para atrás. La inteligencia artificial generativa es descriptiva, ayuda a entender qué pasó y por qué pasó en el mejor de los casos. Estoy hablando de lo que es mirar hacia adelante, ¿no? Lo que es la preventiva y eventualmente la prescriptiva, algo que te ayude a... Para ahí tenés que ir a inteligencias artificiales de otro tipo, inteligencias artificiales de primeros principios, o sea, basadas en algoritmos, fórmulas, ¿sí? Y para hacer de vuelta, para poner en valor eso, necesito no solo datos de mi compañía, sino datos del ecosistema. Perfecto, clarísimo. Mil gracias, Sergio. Perdón, hago un breve corte acá y les pido a quienes estén, digamos, como participantes de este webinar que pueden dejarnos sus preguntas a través del Q&A que van a ver ahí abajo, como para dejar sus consultas y lo vamos a estar levantando para sobre el final del webinar contestar algunas. Así que los invitamos con toda la info que fuimos hablando o dudas que tengan respecto al sector, respecto a este sentido de la oportunidad, la tecnología. Eh, quería preguntarte ahora, Tommy, volviendo a lo que vos bien mencionaste, que una de las partes de las condiciones que entiendo también van a mirar desde afuera es la capacidad de hacer realidad esta oportunidad, también desde el punto de vista de perfiles, ¿no? De recursos humanos que hasta tal vez ni siquiera hoy existen dentro del país por un tema de experiencia y demás. O sí existen, pero muchos de ellos pueden venir de otras industrias. Entonces, ahí quiero preguntarte a vos, como experimentado y con muchos años de trayectoria de interactuar con líderes de la industria, ¿cómo ves vos esto, ¿no? Este sentido de la oportunidad, esta ventana, pero a la vez estos líderes que, por lo que surgió también del informe, más allá de lo del talento joven, que es un gran desafío, ¿no? La retención del talento en distintas empresas y cómo justamente motivar e incentivar a ponerse la camiseta en el sentido de entender lo valioso que es esto para el país, para el mundo, en esta transición energética, pero también sobre esos líderes que van a tener que escalar, ¿no? Dadas las condiciones, este negocio de una manera no solamente a nivel estructura, sino también a nivel tecnología y a nivel, obviamente, haciendo, digamos, no mirando para otro lado con respecto a la sustentabilidad. Entonces, te pregunto a vos, Tommy, ¿cómo ves este desafío? Bueno, mira, fíjate que son con proyectos, vamos a un proyecto de LNG. Si Dios quiere, en 2028 ya hay dos barcazas que van a estar conectadas al continente, a la zona de San Antonio este-oeste, que no tuvo la suerte de ir, vayan, vale la pena, porque además hay playas muy lindas, es como un sector medio tapado de la Argentina, pero ahí va a haber dos barcazas conectadas con un gasoducto que a su vez va a estar conectado con un gasoducto dedicado que va hacia Tratayén, digamos, la zona de Vaca Muerta. Son proyectos de 30 años. Entonces, los que hoy están laburando en ese proyecto, en la planificación, etcétera, van a estar retirados, digamos. Entonces, ya son proyectos de
de tan largo plazo que ya tiene que estar pensando en los ingenieros, porque también hay cosas muy espectaculares que va dando la industria. Era una industria gobernada por geólogos, donde el geólogo era el número uno, porque Mm. era el que decía acá va el pozo, a una industria que obviamente el geólogo es una profesión importante, pero los ingenieros lo pasan por arriba, porque pasó a ser una industria de ingenieros. O sea, el diseño del pozo, el diseño de las vías de evacuación, etcétera, pasó a ser súper importante. Me refiero a todas las especialidades de ingeniería, ¿no? Química, Bien, perforación, reservorio, etcétera. Entonces, las compañías ya están empezando de acá a 20 años. Ahí sí notas mucha diferencia entre las internacionales y las nacionales. Las internacionales tienen un plus que Argentina no tiene que perder, que es que te traen expertos del mundo que ya lidiaron con un tema así y te lo traen acá. Y eso mm, no lo podemos perder. No lo vamos mm, a perder, pero si querés, un tema que me preocupa un poco es, se fue Exxon, algunas otras están como achicando un poco su portafolio de activos y eso mm. desde el punto de vista del aprendizaje, del know-how, no está bueno. ¿Y por qué crees Porque que se dio eso? bueno, bueno, son factores muy macroeconómicos del portafolio de activos que tiene, que Sergio algo mencionó. Digamos, Sí, una multinacional tiene un proyecto en Vaca Muerta y otro en Guyana. El Guyana tiene una TIR del 50% versus una TIR del 25%, gana claro, la TIR del 50%. Lo, bien, lo recontra simplifico, pero yendo a tu pregunta. sí, Veo una alarma de que si se van más internacionales, perdemos know-how ahí. Porque las bien, internacionales te dan eso, te traen todo el día el famoso expat que te forma gente acá. Habiendo mm, dicho eso, la vaca muerta, en un gran porcentaje, mayor al 50%, fue un derrisqueo y desarrollo de argentinos, en más de un 50%. O sea, es realmente un motivo de orgullo de la industria argentina de ingenieros, geólogos, etcétera, lo que toque. Entonces, hay muy buenas universidades en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza. Mar del Plata, te encontrás de todo tipo y color, y vos lo viste en el viaje, tenés sí, perfiles de todo lo que se te ocurra, y una vez que conocen la industria, se enamoran. Eso, mm, si querés, es un YPF lo hizo en el 2013, no me olvido más, hizo toda una campaña publicitaria, no sé si se acuerdan, pero muy canchera para captar jóvenes, que creo que funcionó, pero si uno ve la tendencia de inscripciones en universidades con, simplifico, ingeniería en petróleo, la matrícula va decayendo. Creo que no vi la de los últimos 2 años, me animo a decir que hubo una B, como ahora que hablamos de la B, hay una B, y mm, creo que digamos, es una oportunidad para la industria y para todos los que están también en el área de recursos bien, humanos de cómo generar condiciones para que más jóvenes se acerquen a la industria y que no vean, porque un pensamiento muy racional, pero simplista es, che, en 20 años vienen los reactores nucleares y yo soy ingeniero de perforación. ¿Qué mm, hago? La verdad que es una industria de tecnología. Si vos le preguntás a SLB, que es el mm, mayor proveedor de servicios petroleros del mundo, me animo a decir, le decís qué tipo de empresa sos. Una empresa de servicios. Hace 20 años te decían una empresa de servicios petroleros. Hoy te dices una empresa de tecnología. Y mm, mm. tecnología que va a servir para todas las energías que se te ocurra. Geotermia, Bueno, nuclear, minería, oil and gas, hidrógeno, etcétera. ¿Ok? excelente, muy, Corto muy acá bueno. porque me No, extendí. no, no. Espectacular porque me das el pie para preguntarle a Sergio justamente esto que hablas de como empresa de tecnología. Una de las cuestiones que surgió del informe, muy notorio, digo, cuando le pregunté a los más de 50 líderes qué capacidades tiene que tener un líder para hacer frente a esto, ¿no? A este contexto o estas prioridades que ellos se trazaron. Y me decían, como muy saliente, surgió la capacidad de armar equipos efectivos. Y ahí yo hice un doble clic, ¿no? Entonces, y me gustaría hacerlo también con vos, Sergio. Esta capacidad de armar equipos efectivos
que tengan en cuenta la tecnología, los avances, que tengan en cuenta todas las aristas que fuimos tocando. ¿Vos cómo ves este ecosistema, digamos, de players, ¿no? Ya sea líderes actuales, jóvenes que están en crecimiento y que están por tomar una decisión de en qué industria les gustaría trabajar o, digamos, ¿cómo ves vos este próximo paso, si querés, de los recursos humanos dentro de esta industria? Mira, creo que la palabra clave es ecosistema y el ecosistema es básicamente múltiples componentes que dan vida a algo, ¿no? O dan forma a algo. Y digo esto porque, por definición, trabajar en un ecosistema implica trabajar y colaborar. O sea, es un juego de equipo, vuelvo a este tema. Entonces, creo que todas las virtudes que normalmente son necesarias para hacer un buen trabajo en equipo, ¿sí? Son las que se van a necesitar. Pero yo a eso le agregaría un par más, que son las que a mí más me preocupa, ¿sí? Eh, Vuelvo al tema de la inteligencia artificial como tecnología que está avanzando y en particular ahora sí quiero hablar de inteligencia artificial generativa, ¿sí? En la capacidad de tomar, hasta ahora toda la inteligencia artificial que conocemos y consumimos está usando información que fue hecha por el hombre, ¿sí? Mm, mm, A partir de hace no mucho se están creando datos sintéticos, ¿sí? mm, Dato sintético es un dato no creado por el humano, es creado por una máquina, ¿sí? Y creo que esto va a seguir avanzando, entonces dentro de muy poquito pues, ya va a ser muy difícil distinguir si el dato es originalmente creado por un ser humano o creado por una computadora, ¿sí? Pero el tema es que lo hacen de una manera tremendamente convincente y comunica muy bien, mm, un buen engine de inteligencia artificial generativa. Y a donde quiero ir es, creo que ahí la capacidad de tener pensamiento crítico es fundamental. O sea, cómo distingo la señal del ruido, ¿no? ¿Cómo hago las preguntas relevantes mm, versus ir con los ojos cerrados y de manera dogmática a implementar lo que me dice la tecnología, no importa cuál sea? Creo que va a haber mucho de eso. Creo que sí, ahora esto es futurología, nadie tiene la posta acá, ¿no? Pero lo hablo mm, mucho con mi hijo, que estudia electrónica ahora, etcétera, pero creo que eh, y he tratado de ya autorreferenciar esto, pero invertir mucho en la formación de mis hijos en lo que yo llamo en una formación renacentista, en el sentido de tratar de cubrir un espectro muy amplio de intereses, ¿no? mm, Culturales, no importa, religiosos, espirituales, música, lo que fuera, porque creo que mm, te van a dar diferentes puntos de vista como para poder unir puntos que no están obviamente conectados. Y eso es pensamiento sistémico. Entonces, pensamiento sistémico y pensamiento crítico creo que son aquellos profesionales que tengan la capacidad de operar con esos dos niveles y a su vez hacerlo en un entorno colaborativo de equipo, ecosistema, creo que son condiciones claves de éxito. Respecto de los profesionales argentinos, yo he tenido la oportunidad de trabajar en más de 30 países, no en YPF antes cuando estaba yo era el Global CIO de Cargill, ¿no? Entonces, tenemos talento de clase mundial. ¿Sí? No lo digo desde la soberbia argentina, lo digo desde, estamos al mismo nivel, ni mejor ni peor, estamos ahí. Lo que nos pasa, y al comentario anterior creo que Tomás comentaba, y si las grandes compañías, ¿no? Si vuelvo a lo de las majors, ¿no? Un Equinor, Shell, tienen el tamaño de compañía y la billetera como para poder probar muchas cosas. Nosotros a nuestro nivel de compañías más locales no tenemos ese beneficio, pero sí podemos perfectamente plantearnos cómo somos quick followers, fast followers, ¿no? Cómo miramos activamente lo que está pasando afuera, señal, no ruido, que también es un, ¿no? Y tratar de incorporarlo lo más rápidamente posible. Creo que ahí tenemos la oportunidad de trabajar con agilidad, en el buen sentido de la palabra agilidad, ¿no? En ciclos rápidos de entrega de valor, dejando de lado todo el bleblé de la metodología, qué sé yo, simplemente el mindset, ¿no? Ahí creo que podemos Te hago trabajar. una pregunta ahí, Eh, Sergio. Te hago una pregunta, te interrumpo un segundo, porque me interesa y es una de las preguntas que nos compartieron recién y que creo que va al caso. Es,
está buenísimo mirar, distinguir del ruido de lo que vale la pena, con ese pensamiento crítico, pero también, digo, en una industria, ¿no? Tradicional, como preguntan acá, como la petrolera, donde, viste, los errores no se aceptan fácilmente, sino todo lo contrario. ¿Cómo fomentas una cultura de yo tomo esto de afuera, pruebo, digamos, hay margen para probar y fallar? Digo, o vos ves, de vuelta, siempre te lo pregunto desde el punto de vista de ejemplos concretos, ¿no? Si vos me lo podés bajar a tierra y decir, mira, me pasó esto con esta empresa o con tal o cual ejemplo, mejor, pero yo realmente creo que, o hasta hace unos años, era una industria donde vos no podés fallar, ¿no? Y el error a veces juega en contra de la eficiencia. Ahora, ¿vos cómo lo ves a eso? Mira, te lo contesto sin hacer referencia a empresas, pero lo que te comento Bien. tiene que ver con lo que pasé en mi vida anterior y lo que estoy pasando ahora, de vuelta, en compañía de oil and gas de Excelente. Latinoamérica, ¿sí? Eh, hay muchísimo de prueba y error. Se prueba mucho y hay mucho error también, ¿sí? O sea que yo no creo que no estén las condiciones que no se puede. Ahora, a ver, hay errores y errores, ¿no? Mm. Este, a ver. La analogía que yo siempre hacía con mis equipos era, muchachos, tomen riesgos calculados, ¿sí? Pero hay ciertas cosas que son inaceptables. No todo es aceptable con el proceso de toma de decisiones porque me puedo equivocar y está bien equivocarse, bla, bla. Está todo bien, pero la analogía que hacía para sacarla del mundo petrolero es si yo fuera cocinero, ¿no? Y no puedo picar la lechuga en la misma tabla donde antes piqué el pollo crudo, ¿no? Hay problemas básicos que tienen que ver con las buenas prácticas profesionales. Habiendo dicho esto, creo que hay mucha instancia de prueba y Bien. error. Ahora, adentro de una compañía petrolera conviven culturas también, ¿no? Una cultura upstreamera es una cultura bien de Mavericks, ¿no? De mucha prueba y error, qué sé yo. Prueban, permanentemente prueban. No todo lo que funciona en el Permian Basin funciona en Vaca Muerta. La característica de la formación de Vaca Muerta, me refiero a la geología, es más demandante que el Permian para las herramientas. Mayor presión, mayor temperatura, ¿no? Y si van a Palermo, hay que, y ojalá encuentren algo ahí, va a ser todavía más demandante. Pero bueno, siempre hay margen para hacer ese tipo de cosas. Ahora, el upstreamero, prueba y error, lo tiene bien metido, ¿sí? Trata de ciclos rápidos, por lo general no son tan buenos escalando, por eso es que se traen prácticas, ahora hago referencia a IPF, tratar de poner modelos de factoría, etcétera, porque ahí está normalmente el punto débil que tienen, y justamente, bueno, cómo pasamos de la prueba de concepto al escalado, porque en el escalado viene el valor. Ahora, si te vas a la otra punta, y te vas a la parte de la refinería, ¿sí? Y el tipo que trabaja, el ingeniero de proceso o la ingeniera de proceso de la refinería, no quiere despelote. O sea, vos tenés un lazo de control y lo que no Mm. querés en el lazo del control es esto, ¿sí? Mm. Porque estos son transitorios que te sacan la refinería de régimen y eventualmente puede ser muy peligroso. Entonces, esa gente tiene hardcodeada, esta es definición mía y experiencia, en la cabeza piensan en términos del steady state, la línea flat. Mm. Entonces, y anda a meterle un cambio radical, entre comillas, ahí, y es mucho más difícil. Naturalmente, ahí tenés un mindset mucho más orientado a proceso, Está ¿sí? bien. Sergio, Y déjame, del déjame otro lado es la interrumpirte un prueba de error segundo. rápida. Déjame interrumpirte porque está buenísimo esta diferencia, si querés, cultural interna. Sobre todo porque hay compañías, Tommy, que componen o están compuestas o integradas por distintas culturas multinacionales, ¿no? De distintos países, distintos continentes, mucha inversión, mucha fusión. Entonces, en esto que dice Sergio, a lo propio de la industria, como puede ser el upstream y el midstream, o el upstream bueno, la refinería puntual es ingeniero en proceso. Ahora, además, en una industria en donde se multiplican, ¿no? Los ejemplos de fusiones, de industria y demás. ¿Cómo ves vos? Porque me imagino has tenido de todo, ¿no? Has vivido de todo, ya sea en lo regulatorio, en lo legal, ¿no?
en distintos procesos que has comunicado con las distintas empresas. ¿Cómo vivís vos esta diferencia cultural, ¿no? que están teniendo las distintas empresas? ¿Y qué recomendás vos? A ver, mil ideas, ¿no? Y también Sergio, todo lo que va diciendo, a mí me va disparando. Súper interesante, Sergio, ¿eh? No te conocía y la verdad que es un placer escucharte. Primero me quedó algo bien concreto que Sergio habló de tomen riesgos calculados. Y es una industria donde, por ejemplo, en lo que es productividad, se toman esos riesgos calculados. Ejemplo concreto, lo escuchamos semana pasada. Mm, Probemos otras arenas más mm, baratas que mm. dan lugar a capaz menos productividad de pozo, pero en la ecuación económica financiera de ese pozo la tires mejor. O sea, lo que perdés de Totalmente. producción la ganás con la eficiencia en el gasto de ese pozo, ¿no? Eso es un ejemplo perfecto. Ahora, en todo lo que es ambiente y seguridad de las personas, te diría que no se toman riesgos calculados. Al contrario, la industria realmente, y esto lo quiero decir hasta por una declaración de principios, es una industria de alto riesgo donde el tema ambiental y de seguridad va mucho más allá del caso concreto, Mm, porque la licencia social se construye durante años y se puede destruir en un día con un accidente. Entonces, justo ahí es un ejemplo, yo para marcar un poco el contraste, de que no, no, ahí no se perfecto. toman riesgos calculados. Todo lo contrario, es una industria que con tecnología cada vez fue mitigando ese alto riesgo íncito a una industria extractiva. Mm, Después hablaron de ciclos rápidos y lo mm, conecto con lo que dije resiliencia y lo conecto también con la pregunta tuya. Es una industria también, la upstreamera, después si querés, yo te diría la mayoría son upstreameras, son las menos las que están integradas con el downstream, ¿ok? Son las menos. Hay mucho más upstreameros que integradas, ¿ok? La cultura es distinta porque el upstreamero va a la producción y el integrado tiene otras perspectivas. Dejémoslo ahí porque tenemos bien. tiempo escaso. Sí. Pero el tema de los ciclos rápidos lo conecto también con, discúlpame, el upstreamero en épocas de, si querés, de la época convencional era descubro un mega reservorio y me prendo un habano, contrato la gente que quiera, porque siempre la ratio empleado-barril me va a dar plata. Hoy cambió totalmente el paradigma. Mm, Totalmente. Hoy las compañías cuando reportan a los accionistas, ven mucho los accionistas cuántos empleados tenés por barril. Porque es una industria que justamente está camino a ser más y más resiliente, lo que decía, en modo, mm, si querés, survival. mm, Y quizás esté en modo survival 20, 30, 40 años más, pero ese es el mm, cambio de paradigma. Era una industria del típico petrolero, millonario, hay una industria que cuida los costos y eso hace que el prueba y error sea súper relevante, que ver el error ya no es motivo de vergüenza o etcétera. Ese comentario está buenísimo, pero me dispara esta respuesta, mm. sino que apunta a, che, cada vez somos más resilientes a otra tecnología o a un barril que de un momento a otro puede bajar a 40. Entonces, Perfecto. ¿quiénes son los que sobrevivimos? Ahora en Argentina lo vemos por sobre todo con el convencional, Mm, donde son yacimientos cada vez más chiquititos, con OPEX que quedaron fijos, en gran parte por el personal. Uno cree que es una industria donde el costo laboral es ínfimo y no es así. No es mm, así. Te diría que en lo que es ítems de los más grandes que hay. No me animo a tirar. Escuché 40%, digamos, depende mucho también la mm, empresa y el yacimiento, pero es muy relevante y esos costos son fijos. Es una industria donde todavía no nos acoplamos a un modelo más norteamericano de perfecto. contratos a plazo. De vení 6 meses acá, vení un año y te vas. Se Listo, la entiende, corto se acá entiende. porque te veo No, mirando el no, reloj. gracias. Podríamos seguir hablando 2 horas. La verdad que muy interesante las miradas de uno y de otro. Mil gracias, Tommy. Mil gracias, Sergio. Eh, voy a estar compartiendo por LinkedIn el informe de liderazgo de la industria minera y energética de la región, porque me parece que a partir de ahí, obviamente, además los voy a invitar a un segundo webinar que vamos a hacer más, si se quiere, apuntado a la sustentabilidad,
a cómo se está trabajando y cómo se está priorizando. Lo pudimos ver con Tommy, lo que nos contaban, ¿no? De esto del barril con emisión cero, qué significa eso. Vamos a estar como compartiendo con también entendidos en la materia. Así que bueno, agradecerles a los dos su tiempo, siendo las 12:59, la verdad que un lujo, muy interesante, muy enriquecedor. Creo que da para más, seguramente los invite a participar más adelante, pero creo que hay un sentido de la oportunidad muy clara, hay un sentido también del estar atento y de tener, como decía Sergio, esa capacidad crítica de saber identificar qué es lo que vale la pena como buena práctica y que no. Gracias, Tommy, por darnos todo el marco y el contexto actual de la industria. Y bueno, agradecerles a todos los participantes. La verdad que nos quedaron varias preguntas por compartir, algunas relacionadas a la inteligencia artificial, otras más relacionadas a lo laboral, pero que sin duda iremos contestando, ya sea por LinkedIn o en los próximos webinars. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Tommy, gracias Sergio, y bueno, fue un gusto, un verdadero gusto para mí, ¿eh? Gracias, Joaco. Muchas Éxitos. gracias. Saludos a todos. Chao, Sergio. Dale, un Chao, abrazo grande. gracias. Gracias Sergio, chau chau, chau Chao, Tommy. chao.